Americanas de vóley. Buenos días, y a esta hora de la mañana vamos a conversar nuevamente con el congresista Kenji Fujimori, que ha venido esta mañana. ¿Cómo estás, Kenji? Buenos días. ¿Qué tal, Beto? Muy buenos días. ¿Estás disfrutando tu café? Así es. ¿Estás con frío? ¿Por qué estás tan enchompado hoy? Esto es una congeladora, Beto. Nos han puesto en la congeladora, Kenji. Bueno, quería empezar con lo que pasó ayer en el Congreso, que creo que ha sido, de verdad, ha sido histórico, ¿no? Finalmente el clamor popular fue escuchado y el famoso o tristemente célebre bono de representación quedó derogado. ¿Cuál es tu sensación? Bueno, yo saludo la rectificación, pero lamento que haya sido por presión, más no por convicción. Déjame decirte, Beto, que en mi caso yo renuncié al incremento del bono de representación por convicción, porque esa siempre ha sido mi única línea de conducta desde el inicio. Mira, aquí tengo unos documentos para demostrarte, ¿no? De que desde el inicio, cuando recién nos instalamos, por ejemplo, yo renuncié a los gastos por instalación. Que fueron muy polémicos en su momento, ¿no? También, así es. Porque no se sabía qué era lo que iban a instalar. Ajá, renunciaste a los gastos de instalación y en este caso, en el caso del bono, dentro de la bancada fujimorista no ha habido acuerdo. Ha habido quienes como tú se han pronunciado en contra. El Pastor Rosas y yo. Claro, pero Marta Chávez, por ejemplo, dijo que ella merecía ganar como un ministro, que ella hablaba varios idiomas y que tendría que tener una remuneración equiparable a la de un ministro. ¿Ha habido tensiones dentro de la bancada por este tema? Bueno, Fuerza 2011 no es un partido fundamentalista. Fuerza Popular. Fuerza Popular, gracias por la aclaración. Se mantiene el color naranja y la letra K. Cada miembro de Fuerza Popular tiene la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Y el Pastor Rosas y yo estábamos y estamos en contra del aumento del bono por representación. Uh-huh. Ahora, cuando dice que se ha hecho, esta decisión se ha tomado por presión, bueno, es bastante... Creo que para quienes vieron la conferencia de prensa del presidente del Congreso, señor Isla, y de la gente que lo acompañó, los rostros eran acontecidos, eran caras de derrota, de desaliento, ¿no? Parecía que les costaba mucho anunciar lo que estaban anunciando. Bueno, es sumamente lamentable porque el daño ya está hecho. Esa medida ya ha dañado más la mala imagen que ya tenía el Congreso. Y los eso ha empeorado el divorcio. ¿No se dan cuenta cuando discuten una cosa como esta, que es tan obvio que van a tener la indignación popular, el rechazo? ¿Cómo pueden aprobar una cosa semejante? Es algo que a la gente no le cabe en la cabeza. Que lo más importante en el Congreso es saber leer la indignación del pueblo, escuchar al pueblo. Y disculpa que te interrumpa, Beto, pero volviendo lo que te explicaba sobre mi... Bueno, y sobre el aumento del bono de representación, yo mandé un oficio al presidente del Congreso renunciando al incremento. Uh-huh. Ahora, esta renuncia, de acuerdo a lo que habíamos conversado aquí, era complicada de llevar a cabo porque el pago igual se realiza, tú podías devolverlo, podrías donarlo, pero la solución obviamente era la que finalmente se ha impuesto, la derogación. Ahora, cuando el presidente del Congreso anuncia la decisión, dice, se ha tomado en cuenta la opinión del presidente Humala, ¿no? En esta decisión. ¿No hay acá un problema de división de poderes? Porque el Congreso tendría que decidir de una manera autónoma, soberana. Bueno, aquí han dado marcha atrás debido a la presión popular. El pueblo ha hecho que el Congreso retroceda. Y ahí tú has apoyado con tu moneda del otorongo de oro, que se ha devaluado más rápido que el INTI. Modesta contribución, pero en todo caso, aquí estuvo... que yo no he apoyado a acuñar esa moneda. No, bueno, en realidad ojalá que nunca se acuñe, pero aquí estuvo también un miembro de la mesa directiva ayer, y la defensa del pago era cerrada, había argumentos como, quizás los has escuchado, se necesita 5.000 soles para gasolina, ¿no? Y nos preguntábamos qué rally iban a correr con esa cantidad
de gasolina, porque para recorrer Arequipa no necesitas tal cantidad de plata. Entonces, imagínate, Beto. La decisión obviamente ha sido por presión, tú sostienes que por presión popular, pero diera la impresión de que no solamente por presión popular. Beto, algunos congresistas, la mayoría, exige el aumento a los gastos de representación. Sin embargo, muchos de ellos jamás han pisado un asentamiento humano, jamás han ido a la punta del cerro a ensuciarse los zapatos, a respirar tierra, polvo. Lo que pasa que no todos tienen muy en claro lo que es la representación. Y yo te digo, Beto, mira, ¿qué me dice la gente en los asentamientos humanos? Que los congresistas, las autoridades, vienen aquí a los asentamientos cada 5 años, solamente por motivos electorales para conseguir votos. Pero una vez que llegan al Congreso, están en su curul, nunca más vuelven. Ahora, ayer también... ¿Para eso quieren el aumento del bono de representación? Ayer también entrevistamos aquí, Kenji, por Flyaway, a la ministra de la Mujer, Ana Jara, que fue también muy severa en condenar este famoso bono de la vergüenza, como lo ha denominado hoy el diario La República, y dijo que era en realidad una remuneración encubierta. Bueno, lo dijo con todas sus letras y es lo que todos los ciudadanos pensamos. La percepción del pueblo es de que es un aumento de sueldo. Claro, qué suerte que pueden estarse aumentando el sueldo cada vez que les provoca. Pero la ministra lo dijo y parece que le están dando el vuelto, porque ahora se ha anunciado la interpelación a vuestra colega y ministra Ana Jara por el famoso tema de la doble remuneración. ¿No es esto una especie de vendetta? ¿Hay un espíritu de cuerpo con los congresistas que se han quedado picones porque les han quitado este regalo? Tengo que hacer una aclaración. Todavía no, yo tengo entendido que no se ha presentado... No se ha presentado la moción, todavía no se ha aprobado. No, la moción de interpelación se está evaluando todavía, se está evaluando, ni siquiera está en proceso de recolección de firmas. Pero ayer se ha planteado en el Congreso. No, por eso te estoy haciendo la aclaración. ¿No se ha planteado? No. Yo le digo se está evaluando. Yo creo que se está sí. evaluando. ¿Hasta qué hora se estaba en el Congreso, Kenji? 7 de la noche. Porque dice Marta Chávez que te vas temprano, ¿no? Y que no lees las mociones. ¿Viendo el Twitter? Sí, pues. Es que claro, de hecho, ella Marta... ha sido muy severa en defender este bono y ha dicho que ella trabaja con dedicación y calidad, que no le gustan las hipocresías y que merece un sueldo de ministro. Y luego más adelante ha dicho que hay mucha demagogia de parte de quienes no leen los dictámenes o se van a su casita a las 7 de la noche. Por lo que veo, ha sido todo el Twitter, Beto. Mira, Mira, esto es una indirecta para ti, ¿no? En el Congreso, nosotros no somos elegidos por concurso de méritos, meritocracia, sino para representar al pueblo. De hecho, algunos no tienen ningún mérito y están ahí. Para representar a la población. Con respecto a los twitters de ayer, yo a la doctora Marta Chávez le tengo muchísimo aprecio, cariño, pero con respecto al aumento del bono de representación, ahí sí no coincidimos. Y yo te digo, el dar opiniones, responder con argumentos mesurados, yo considero que no es pelearse, sino debatir democráticamente. Polemizar, efectivamente. Pero en todo caso, la parte de la crítica que te toca cuando dice que se van temprano y no leen los dictámenes, ¿te sientes aludido por ese tuit de Marta Chávez? Lo que pasa, Beto, que tan importante como leer dictámenes es saber leer la indignación del pueblo. Y tú has leído perfectamente la indignación del pueblo. El pueblo estaba sumamente indignado con el autoaumento del gasto de representación. Que la población no distingue entre gasto de representación y sueldo. La población lo ve todo en global, como un autoaumento de sueldo. Bueno, en realidad, nuestra diferencia respecto a si se ha presentado o no se ha presentado el pedido de interpelación va a ser dilucidada por lo que aparece hoy en las noticias. Esta es una noticia de ayer. La bancada fujimorista presentó el pedido de interpelación contra la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara,
por haber cobrado el bono de representación congresal pese a que no ejercía dicho cargo. Jara había reconocido el error y devolvió la totalidad del monto. El presidente dijo que hay un vacío legal. Y también está en el diario La República. Aquí está, mira. Bancada fujimorista presentará moción de interpelación contra el ministro Jara. No lo soñé, sí pasó. Todavía no se ha presentado. Yo he confirmado en la misma coordinadora de la bancada. ¿Cuántas firmas se necesitan para presentar esta moción? Se requieren 35 firmas aproximadamente. ¿Y crees que lo lograrán? ¿Crees que podrán interpelar? Se está evaluando todavía. Ahora, insisto, ¿no es esto una especie de vuelto por haber dicho lo que dijo ayer? No, porque, mira, de hecho, yo le tengo mucho aprecio a la ministra Jara. En caso que se diera la interpelación, yo creo que eso va a servir para que ella pueda aclarar los hechos. Y eso le va a servir a ella. Bueno, obviamente se ha cometido un error. Y ese error ha mellado su imagen. sin duda, es un error que ella misma ha reconocido porque si no, no hubiera devuelto el dinero. Claro. Pero llama la atención que ahora se haga toda esta tormenta cuando ha habido muchos otros congresistas que han sido ministros, que han cobrado. Obviamente ahí hay un vacío y a ellos legal. no se les ha dicho nada, ¿no? Urquizo, sin ir muy lejos, ahorita nomás fue ministro y se produjo la misma figura. Y en otros gobiernos también. Daniel Mora ha sido ministro y congresista. Ha habido muchas veces esa duplicidad. Entonces, este cargamontón con Ana Jara parece que tuviera una razón subalterna. Lo de ayer, sin duda, tuvo una repercusión. Las declaraciones de Ana Jara diciendo esto es una remuneración encubierta, rebotaron en todos los medios y le cayeron muy mal a los defensores del bono, ¿no? Obviamente, mira, Beto, se ha cometido un error y es una oportunidad para que ella explique a toda la población, ¿no? Bien. Quiero hacer una pequeña pausa, tenemos todavía bastante tiempo para conversar contigo. No se vayan. 55 y estamos de regreso en Abre los Ojos para seguir conversando con el congresista Kenji Fujimori de Fuerza Popular. Estuvo aquí Daniel Abugataz, expresidente del Congreso, y él dijo que si el presidente Ollanta Humala disolviera el Congreso, tendría el 100% de aprobación ciudadana, dada la indignación y la incomodidad general que existe de la población con los congresistas. ¿Tú crees, como Abugataz, que el éxito para el presidente sería pronunciar la frase disolver? Yo creo que son dos coyunturas, dos escenarios totalmente diferentes, Beto. ¿Este Congreso es mejor que el que tu papá El disolvió? 5 de abril, el país ¿Tú crees que atravesaba este Congreso problemas tiene de mayor calidad? terrorismo, problemas de hiperinflación, y se tenían que tomar medidas extraordinarias, medidas extremas. Con respecto al Congreso actual, obviamente hay escándalos que han dañado, han dinamitado la imagen del Congreso. Bueno, y ahora esta última medida ha terminado por enterrar la imagen del Congreso. El Congreso está sumamente desprestigiado por diversas razones. No es por falta de leyes, porque leyes es lo que sobra. El Congreso está desprestigiado por falta de una buena representación. Yo durante toda mi campaña he estado diciendo que la función más importante del congresista es la representación. Pero muchos de los congresistas no tienen bien en claro lo que es la representación. La representación es escuchar a la población, escuchar al pueblo, ir a los lugares donde están los problemas, las necesidades, a los asentamientos humanos, a la punta del cerro. Pero este problema, pueblo. o esta crisis La población no tiene que ver, Kenji, escuchada. con que en el momento que ustedes escogen a los miembros de su lista, desgraciadamente admiten a personas que hacen generosas donaciones y no se fijan bien en quién están metiendo a la lista. Y Ahí esto pasa en todas las listas, incluso en la tuya. Mea culpa. Todos los partidos tienen que hacer un mea culpa. Efectivamente, han habido fallas en el proceso de cruce de información, en los filtros. Pero si ustedes dejan entrar a un señor que tiene un hostal de damas de compañía, luego se descubre, es parte de tu agrupación, por supuesto que desprestigia, ¿no? Y da la impresión de que lo único que importa es que aporte, ¿no? Que todos los partidos tienen que hacer un mea culpa.
y mejorar el sistema de filtros. Bueno, en todo caso, ¿tú piensas que le haría un daño al gobierno y a la imagen del presidente, o piensas como Bugatás que subiría en las encuestas si es que el Congreso se cerrara? Lo que pasa, Beto, que son dos coyunturas totalmente diferentes. Por eso, 5 de abril olvidemos y del el 5 de ahora. abril, pensemos solamente en la actualidad. ¿Qué pasaría? Mira, si se quiere mejorar la imagen del Congreso, lo que se tiene que hacer es privilegiar la función de representación, que los congresistas caminen, que se ensucian los zapatos. Porque, Beto, la población dice que los congresistas caminan, regresan a los asentamientos humanos cada 5 años con motivos electorales. ¿Y eso es verdad? Y eso es verdad. Y eso es verdad. Es por eso que si se quiere cambiar la imagen del Congreso, hay que ponerle énfasis a la función de representación. La representación no cuesta nada, Beto. Para representar no hay que subir el bono de representación, solamente hay que saber escuchar. Escuchar el sentir del pueblo. Solamente se requiere un par de zapatillas y voluntad, corazón. Luego de que viniste la última vez, tu hermana Keiko hizo algunas declaraciones bastante severas sobre Vargas Llosa y sobre Toledo. Quería tu opinión sobre ambas. En el caso de Vargas Llosa dijo que era un turista, ¿no? Y en el caso de Toledo, que cuando declare que no beba. ¿Qué te parecieron esas expresiones? Bueno, son declaraciones infelices. Aquí hay que saber distinguir lo político de lo humanitario. Y yo considero que el señor Vargas Llosa todavía no le perdona a mi padre la derrota del año 90. Son infelices las declaraciones de Toledo y de Vargas Llosa. Pensé que estabas diciendo que las de Keiko eran infelices. Las declaraciones de Vargas Llosa y Entonces, Toledo. ¿estás de acuerdo con las declaraciones de tu hermana? Por supuesto, ¿Tú las hubieras dicho igual? totalmente. Lo hubiera dicho tal cual. Y yo ¿Pero te parece considero- que Toledo estaba bajo los efectos de whisky cuando hizo esas declaraciones? Bueno, quién sabe. Probablemente otra sustancia tóxica. Uno nunca sabe, ¿no? ¿Concuerdas en que Vargas Llosa es, como ha dicho Keiko, un turista? Mira, hay que decirle al señor Vargas Llosa que vaya a Huaycán, que vaya a Manchay, que vaya a esos lugares y que conozca la verdadera realidad del Perú. ¿Tú crees que Vargas Llosa no Es- conoce la realidad del Perú? Es diferente verlo desde afuera y es otra cosa ir al asentamiento humano y ver cómo vive la gente sin muros de contención, sin escaleras. Subir el cerro sin escaleras y en época de lluvia es otra cosa. Hablando de muros de contención, Kenji, vas a votar por el sí en el tema de la revocatoria, ¿verdad? Yo voy a votar por el sí a la ¿Por qué? revocatoria. Bueno, primero que nada, Beto, si una autoridad está trabajando bien, está haciendo una buena gestión, no tiene por qué temerle a la revocatoria y sobre todo si viene de la fuerza social. Sobre Mira, todo si viene de fuerza De social. la fuerza ¿Por qué social, sobre- por qué la sobre fuerza, la todo? fuerza del pueblo, ¿no? ¿Por qué La fuerza- sobre todo? si viene de la población. Y yo te digo, yo que estoy constantemente visitando los asentamientos humanos, puedo escuchar que hay una indignación por parte de la población porque me dicen, Chino, aquí la alcaldesa no está haciendo obras. Por ejemplo, aquí nosotros necesitamos muros de contención, escaleras, vías de acceso y no vemos nada de ese tipo de obras. Y eso se ve reflejado en las últimas encuestas. ¿Qué solucionamos Que- con la revocatoria, Kenji? De Lo- verdad. los sectores más populares, son los que más quieren la revocatoria de la alcaldesa. Y obviamente han habido estos casos como el de la Herradura o el de Vía Parque Rímac, que obviamente demuestran la ineficiencia de su gestión. Pero si la ciudadanía va a las urnas, vota, elige una autoridad, ya la eligió, piña, ya fueron a votar. No puede ser que uno elige, luego se arrepiente, cambia de opinión. Es una ¿No te herramienta, parece es que una herramienta democrática. Sí, pero es una herramienta costosísima y que se puede utilizar Pero- con irresponsabilidad. Pero más costos, más gastos se producen cuando ocurren
esas fallas en los proyectos como el del río Rímac, o las obras que se dejan de hacer por mala gestión o por ineficiencia, ¿no? ¿Y no encuentras una contradicción? Siempre se dice, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Entonces, cuando el pueblo vota, es Dios que ha hablado, ¿no? En las urnas. Y luego, claro, Dios se equivoca y hay que rectificar el error. ¿Podemos los peruanos ir a las urnas también a revocar a algunos congresistas que ya no nos gustan, que ya cambiamos de opinión y ya hubiéramos querido no votar por ellos? ¿Es posible la revocatoria de congresistas? Se puede plantear, se puede plantear. Pero nos pasaríamos la vida eligiendo y revocando a todo el mundo. ¿No te parece que es un poco absurdo? Se puede plantear, Beto. Lo que pasa es que aquí, en el caso de la alcaldesa, los más perjudicados, ¿quiénes son? Es la gente más necesitada, la gente más pobre, la gente que no tiene títulos de propiedad, la gente que no tiene servicios básicos, la gente que no tiene muros de contención. Ellos son los más perjudicados. Esperar años para que haya otra nueva gestión es mucho para ellos. Si la revocatoria tuviera éxito, para los niños y las madres. Kenji, si la revocatoria tuviera éxito, habría obviamente que ir a nuevas elecciones. Pero Pablo Kuczynski ya presentó a su candidato para Lima, ha dicho que es Salvador Heresi. ¿Cuál es el candidato de Fuerza Popular? Aquí el candidato de nosotros es el pueblo. Ya pues, en serio. Por supuesto, Beto. Sí, pero tiene que pensar en una persona, no en todo el pueblo. Todo esto, ¿Quién es el...? En caso que se dé la revocatoria, los beneficiados van a ser las poblaciones más humildes, pero Fuerza Popular tendrá que presentar un candidato. ¿Quién es el crédito con el que cuentan? Eso todavía no se ha discutido internamente. El día que ya exista una decisión de apoyar a alguien o de presentar a alguien, ahí yo te voy a informar, Beto. ¿No tienes idea todavía de quién presentarán? Todavía. ¿Pero van a presentar un candidato? No se ha discutido todavía internamente. Pueden abstenerse también, ¿no? ¿Perdón? Pueden abstenerse también, pueden no presentar candidato. Puede ser. Todavía no se ha debatido internamente. Cuando estuvo Nakazaki aquí la semana pasada, nos dijo que ya este tema del indulto a tu papá había quizás sido gastado o desgastado por la cantidad de argumentos, fotos, mapas, planos, opiniones que ha habido en torno a ese asunto. Diera la impresión de que ya el tema se apagó, se extinguió. ¿Es así? Mira, hay un 56, casi 60% de respaldo de gente que está a favor del indulto, ojo, y eso que no se está incluyendo a las personas que viven en los sectores rurales, que es donde la gente quiere ver al chino en libertad. Y con respecto a que si se está enfriando, yo creo que hay un sector del gobierno que efectivamente quiere ver a mi padre morir en prisión. Sector del gobierno que cada cierto tiempo sale a declarar contra el indulto. Entonces, obviamente eso afecta, eso politiza más el tema del indulto, que es un indulto humanitario por razones de salud. Bueno, la ministra de Justicia, que dicho sea de paso, el otro día casi le caen unos vidrios de una botella, no sé si viste. Sí. Dijo que ustedes estaban presionando, ejerciendo una presión desde los medios de comunicación. Y ustedes han dicho lo mismo de algunos miembros del Ejecutivo. Beto, yo me pregunto si la ministra piensa lo mismo sobre la presión que ejerce ella, el primer ministro, las ONGs y los caviares sobre la presión que ejercen y la distorsión sobre el verdadero estado de salud de mi padre. Nosotros, los hijos, lo único que pedimos es un acto de coherencia y magnanimidad por parte del presidente de la República, quien fue que nos invitó a nosotros, a la familia, a presentar formalmente la solicitud de indulto. ¿Los invitó? Por supuesto. Lo dijo públicamente en un medio de comunicación. Pero me da tranquilidad
escuchar al presidente decir que quien va a tomar la decisión, quien tiene aquí la palabra, la única decisión es él, el presidente de la República, y que no hay terceros que puedan influir acá. ¿En qué ha quedado el asunto bastante polémico de la congresista María Cordero y sus visitas a tu padre? Visitas que fueron registradas por una cámara de televisión y que no tendrían nada si no fuera porque ella prácticamente se atrincheró en su camioneta, no quiso salir y pareciera que estaba o avergonzada o asustada por alguna razón. Bueno, la congresista María Cordero es amiga de la familia. Ella sigue visitando a mi padre porque aquí no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar, Beto. Aquí se está partiendo de un prejuicio. ¿Cuál es ese prejuicio? Caramba, dicen, mujer, ven las horas de ingreso, entonces algunos periodistas con mala leche, mala intención, empiezan a colegir cosas que no son, que son totalmente equivocadas. ¿Y cuál sería la mala leche? Con respecto a que estaba en su carro, obviamente es porque no tiene mucha experiencia mediática y probablemente ese fue su error de rehuir de la prensa. Pero de la prensa porque sospechan automáticamente que hay algún romance. ¿Y qué tendría de malo? Aquí lo que hay, Beto... ¿No es un prejuicio pensar más bien que el romance es malo? Aquí lo que hay, Beto, es un agradecimiento sincero al gobierno de mi padre. Ella representa a Tumbes y hay que recordar que mi padre firmó la firma de paz. Obviamente hay una gratitud natural por parte de la congresista María Cordero. Bueno, a veces no la hubiera. Ella puede simplemente simpatizar con él, puede ser su amiga, puede gustarle conversar, lo que fuere. Hay una preocupación. Pero no hay por qué esconderse. Te reitero, Beto, es por su falta de experiencia con los medios de comunicación. Y ella ha reconocido que ese ha sido su error, rehuir de la prensa. ¿Viste la entrevista que le hizo Milagros Leiva a tu mamá? Sí, una parte. ¿Qué te pareció? Bueno, el balance final, que sí lo perdonaría y que sí lo indultaría. Eso es lo positivo. Ya las discrepancias que hayan podido haber entre mi padre y mi madre, bueno, son cosas de ellos, ¿no? ¿Se producirá la visita? Caramba, Beto. Bueno, eso va a depender de ellos dos. ¿Tú qué quisieras? A pesar de los problemas y las discrepancias que han habido entre ellos, que hay una preocupación mutua, porque ambos están pasando por momentos difíciles de salud. Mi padre me pregunta cómo está tu mamá y viceversa. ¿Continúa en la clínica? No, ya está en casa, felizmente. Gracias a Dios los médicos dicen que tiene una buena densidad ósea y que solamente hay que esperar que suelden los huesos y paciencia, porque el proceso es bien tedioso, que es casi 5 o 6 meses. Pero todos los hijos de papás separados sueñan con que se junten de nuevo, ¿no? Sí, por supuesto, pero en este caso la separación yo creo que era lo más saludable. Obviamente a mí, como hijo y el menor, te digo, en esa época cuando ocurrió el divorcio yo tenía 13, 14 años, por supuesto, me afectó muchísimo, muchísimo. Son momentos que te marcan. ¿Y has animado a tu mamá o a tu papá de que se reencuentren, de que se amisten? Yo creo que esa preocupación mutua ya dice bastante de ellos, ¿no? Que sí. Pero no es suficiente, ¿no? Los rencores del pasado ya han quedado atrás, ¿no? La preocupación mutua no es suficiente, decía. Bueno, mi madre ha dicho que sí, lo perdonaría. Y obviamente, a mí como hijo sí me gustaría verlos juntos y quizá como amigos. Bien, Kenji, se nos acabó el tiempo. Gracias por venir esta mañana. Gracias a ti, Beto. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las declaraciones del presidente Ollanta Humala sobre el
delincuente juvenil gringazo, a quien él ha dicho mandaría a un penal de máxima seguridad. ¿Esto es posible? Ya regresamos, esto es Abre los Ojos.